Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Lumen Podcast. Hoy tengo conmigo un invitado que ha hecho de su mentalidad su mayor activo. Él es Adrián Lenque, empresario guatemalteco con una trayectoria que abarca la industria financiera, el fitness, el desarrollo inmobiliario y el business coaching. Muchos lo conocen como uno de los Sharks de Shark Tank Guatemala, pero más allá de eso, Adrián es un mentor, inversionista, emprendedor, quien inspira a miles a través de su plataforma y podcast Money Coach, ayudando a las personas a transformar su relación con el dinero y con ellas mismas. Tiene un MBA del EGADE Business School en Monterrey y la Universidad de Texas en Austin. Arián combina conocimiento financiero con visión humana y hoy vamos a hablar de dinero, de propósito, de mentalidad y lo que verdaderamente significa tener éxito. Bienvenido, Adrián. Gracias, Kini, qué honor vos aquí. Para mí también honor aquí, el presidente global de IO, gran alcance y en Guate ha cambiado tanto la cosa en IO solo de tenerte ahí, así que Vos, muchas honrado gracias. de estar aquí con vos. Qué buena nota. Sí, nos conocimos, ya nos conocíamos de antes, pero nos volvimos a amistar a través de la organización y eso Sí, siempre es buenísimo. correcto. Vos, contame un poquito cómo fue tu infancia, cómo creciste, verá dónde naciste. Pues bueno, gracias, Kini. Ahí mira, la verdad es de que fíjate que mi infancia fue, pues nada que quejarme, a vos, un papá muy trabajador, 16 horas diarias, era alguien de muy valores, de una ética de trabajo, fue abanderado todos los años en el Liceo Guatemala, a vos, que eso también a uno le causa una presión y por eso yo no fui buen estudiante. Una mamá de ama de casa, somos 3 hermanos. Yo soy el mayor, tengo otros dos, uno que me sigue año y medio y otro 5 años menor. Pero lo que te puedo decir es de que sí, yo fui como el diferente, a vos, porque mi papá, una mentalidad muy corporativa. En mi casa nadie hacía ejercicio, yo era el único que hacía ejercicio, a vos. Pero lo que sí te puedo decir es de que sí fue una infancia muy solitaria, siento yo. Tuve de pequeño el tema de que siempre fui muy competitivo y creo que eso no lo transmitía bien a mis amigos. Pues te podría decir que sí tuve liderazgo en mis grupos de colonia, de básquetbol y todo, pero ya sabes, vos uno de niño al final, creo que en el tema de la adolescencia me fui aislando un poco, entonces ponete en el colegio, yo salí del colegio alemán y ahí permitían que uno pudiera perder 2 años, vos. Entonces yo ponete, soy del 26 de noviembre, entonces como es ciclo escolar, yo era el más chiquito de mi clase y aparte tenía chavos que habían perdido 2 años y aparte desarrollé tarde. Entonces a veces la diferencia era muy marcada entre yo y alguien que me llevaba esos 2 años. Sí, pues. Y que entonces, quiera que no, si tuve el tema que sufrí un cacho de bullying, me sentí un poco solo, de ahí me fui a Alemania 8 meses que me mandaron mis papás, 10 meses, perdón, y ya regresé, pero estuve con la clase de abajo y como que tomé un poquito más seguridad. Pero te podría decir en la noche de que mi infancia fue mucho de deporte, poco estudio. A vos tuve también facilidad con las mates, pero tampoco aún así sacaba 90, sino sacaba 75, 80, pero sí sentía una facilidad en eso. Y te diría que de eso fue más o menos hasta el colegio, a vos. De ahí ya viene el tema de la universidad y lógicamente, quiera que no, uno tiene esa presión y un poquito esa carga, que yo lo hablo mucho también en mis podcasts, es que cuando tenés un papá que llegó a ser gerente general de la cementera más grande de Guatemala, fue estudiante número 1 de su clase todos los años, pues que uno siente un poco esa inseguridad, ¿va? Entonces yo también te puedo decir que intelectualmente fui alguien muy inseguro, no sacas buenas notas, no estás al nivel de tu papá, sentís un poquito esa carga y presión. Como una sombra de alcanzar eso, ¿verdad? Exactamente. Como ese nivel de perfeccionismo, tal vez, Sí. ¿verdad? Si todos los años era abanderado, aparte un puesto impresionante, ¿verdad? También con una súper responsabilidad. Sí. Me imagino, ¿verdad? Que sí daba eso y con las calificaciones yo me identifico re bien, pues ahí me las pasé yo. Me pasaba mucho que siempre quise una moto y la manera de mi mamá de no dármela fue decirme, mira, cuando salgas en el cuadro de honor, te compro tu moto. Claro, el premio. Y mis cuates salían, ni querían salir y salían, y yo no logré hasta que me la compré ya grande, vamos. Pero interesante eso de las calificaciones, ¿verdad? Que no necesariamente
el sacar super calificaciones o no sacar super calificaciones definen mucho de lo que va a ser el futuro. Y sobre todo dependiendo, no sé cómo fue en tu caso, pero ponete en mi caso, mi papá, que tenía el track record del colegio y ya siendo una persona importante en una empresa, pues ese es el camino a vos. Entonces te ven como el hijo y acordate cómo era la vieja escuela. Y mi papá no lo hacía con mala onda, pero sí realmente hacía cosas que yo veo que no cometo yo el error con mis hijos, como que me hacía sentir como tonto a vos. Como que ponete, estábamos aquí los tres cuates y, sí, pero aquellos Pepe el Adrián, ese no puede a vos. Entonces eso sumaba más. Lógicamente yo creo que como emprendedores eso nos sirvió como para tener esa chispa después, pero te digo, fuera de eso es un poquito más en el tema en por qué llegué a emprender en un momento, pero la verdad que tuve una infancia con una excelente familia llena de valores, ¿va? Mucho cariño y confianza, vos. Buenísimo. Sí. ¿Cómo empezó tu relación con el deporte? Mencionabas que vos eras como el raro de la familia que sí se ejercitaba. Sí, fíjate vos que empecé, mira, desde chiquito empecé jugando fútbol. Fui bueno para fútbol, de ahí jugué béisbol, béisbol no fui bueno, pero era el que más me gustaba, vos a veces es raro, ¿va? Que el que más le gusta uno no es al que le atina. Después... Tipo Michael Jordan. Ajá, sí, vos que trató y no logró, ¿va? Era el que le gustaba más. Y aparte que ahí también te dice algo, a vos Jordan, pues man, alguien de 2 metros, ¿cómo va a ser tenés ahí para los strikes? Tu zona es así que un chiquitillo. Sí, cabal. Yo creo que hay el talento, a vos, pero de ahí empecé con el básquet y ahí me quedé. Te diría que siempre he sido muy deportista y lo más cuando me casé con mi esposa, que fue olímpica y es deportista, mi disciplina se fue a otro lado en el deporte, porque yo te diría, era disciplinado, pero tenía ese patrón que ponete cada 3, 5 años andaba cambiando de deporte. Cuando ya te volvés del 10, 15% mejor, ya te aburrís y cambias a eso, que también después te sirve en la vida para enfocarte y decir, no me voy a volver bueno en algo si no le meto ese enfoque, vos. Fíjate qué interesante lo que decís. Me recuerda algo que dijo Will Gadd, que es un deportista extremo, tremendo escalador en hielo mixto y todo rollo canadiense. Y él dice que le gusta mucho moverse de un deporte a otro, porque para llegar a ser 75% bueno en un deporte, la escala es muy, muy rápida, ¿verdad? Y para ser el mejor o el de ese 25%, subir un 10 o un 5 es muy difícil, sí, muy matado. Entonces que a él le gusta de repente kayak y se vuelve hasta el 75% en kayak. Luego agarra de escalada y se vuelve... Me llamó mucho la atención, ¿verdad? Como otra manera de verlo, tal vez. Hace sentido, ¿no? Y fíjate vos de que lo entiendo 100% y te voy a decir por qué. Porque ponete, después de básquet me aburrí, jugué tenis, también como 8 años hasta un punto y de ahí que triatlón. Y dije, lo que pasa es que vi 2 patrones. Uno, el deporte no es el que me da a dar de comer y tampoco mi motivación es de plano ser el mejor, vos, por eso mismo. Como vos decís, en 5 años llegas a ese top 10% o 20%, pero ya llegar al 1 necesitas 10 años más, vamos. Entonces es otro rollo. Pero dije algo, sí que sí dije, vos, que cuento es que dije, vi ese patrón y dije, cuando yo emprenda y me meta algo y me logre enfocar, me voy a quedar ahí hasta que, porque sí dije, si no, no vas a estar hasta arriba, vos. Entonces, o sea, trasladaste ese aprendizaje de deporte, sí, a vida profesional. Exactamente. Buenísimo. Vos. Muy interesante. Había un maestro en la universidad que decía que uno no podía usar 2 inodoros al mismo tiempo. Y se refería a que uno se tenía que enfocar, ¿verdad? No tengas, sí, 2 negocios, tal vez, ¿verdad? Si tenés, sí, un negocio y te enfocas en ese negocio, a veces hacen la relación de la luz, ¿verdad? Sí. Una luz pues puede iluminar mucho, si la enfocas mucho es un rayo láser que atraviesa paredes, ¿verdad? O qué sé yo, interesante esa analogía. El láser, esa sí la he oído yo, que tenés que apuntar así como con la lupa para que el sol le pegue a eso y que lo queme, ¿verdad? Que si no, no. Pero nos cuesta, ¿verdad, Kini? Porque yo creo que a todos nos cuesta y lo hemos hablado, lo hablé con vos en su ocasión, con Ramiro. Yo hace 3 años me eché un concierto a vos y me fue de la patada. Shiny Objects, ¿verdad? Que le pasa mucho al emprendedor también. El que voltea a ver y ve algo ahí doradito y dice, híjole, por ahí aquí, vamos, ¿verdad? Y es como la ardilla ahí que rápido pierde una atención. Y creo que es uno de los valores. Y si no, lo que dicen zapatero a tus zapatos, pero ¿qué tal si tus zapatos están en generar negocio también, verdad? Eso es cierto, es un buen punto. Y por ejemplo, eso veo yo en vos, ¿va? Vos yo creo que vos sos alguien que tenés ese natural para PR, te gusta, no te absorbe y ya estás metido y tenés contactos y todo. Y creo que ya encontraste bien ahí
tu tema, como lo hablaba ahorita hace un rato, creo que fue off camera, en mi caso yo no soy tanto de eso, yo soy al revés, pero sé lo importante que es el PR y trato de buscar un poquito el social media y todo para hacer un poquito el personal branding, pero sí, estoy de acuerdo con vos, zapatero a sus zapatos y cada quien al final lo empieza a hacer bien, vos. Vos, digamos, poniendo a un lado el tema de deporte, tu relación con el dinero y los negocios, ¿en qué momento se despertó esa curiosidad y esas ganas de generar, de crecer, de crear? Buena pregunta, fíjate que, mira, pues yo tenía 27 años, estaba parrandeando mucho, estudié mercadotecnia, pero la verdad que no estudié, o solo por salir, mano, era solo fiesta, mujeriego. Y de repente conocí a mi actual esposa, vos, que era 10 años menor. Y cabal cuando la conocí es que ella se estaba yendo como abanderada a las Olimpiadas. Y entonces yo decía, puchica, si algo se vuelve uno, es lo mismo. Cuando te dedicas a algo, sea bueno o malo, te volvés bueno. Y si andas mujeriando, pues quiera que no, la casaca te sale bien y empezás a agarrar tu pegue y todo. Entonces como que le atraje a ella. Pero sí cuando ya nos empezamos a gustar y a enamorar, dije yo, mano, si yo no cambio mi vida, lógicamente no me va a aguantar. Tampoco uno no es tonto, ¿va? Atleta olímpica, se va ahorita de beca full a la universidad número 1 de natación. Entonces ahí me empezó un poquito el chip del cambio. Yo lo menciono mucho que yo sigo mucho a Tony Robbins, ¿va? Entonces él te dice que cuando uno cambia es más que todo por dos cosas, o porque tu dolor ya no lo soportas, o porque algo te prende esa mecha y te saca eso. Y a mí, yo digo que a mí me pasaron las dos, porque yo sí estaba en un hoyo, vos, ya perdido, no sabía ni qué hacer, tomando, me sentía bien solo y todo, y de ahí vengo y veo a esta chava que digo, ¿qué está viendo en mí? Y algo está viendo en mí, entonces como que se me juntó y disparé. Entonces ahí, lo digo mucho en el podcast, vos, cuando uno toma una decisión de algo, yo dije, puta, me entró, yo voy a ser multimillonario y no voy a parar hasta que lo logre. Pero lo digo en el sentido de que no de ahorita decir, bueno, he logrado esto, sino en ese momento ya lo sabía, vos. Y es raro, ¿va? Porque al final solo vos te la crees, todos quieren van a decir si mi esposa dice que yo soy the holy shit effect, vos. ¿Por qué? Porque puta, nadie daba un centavo y ahora te ven en algo y la holy shit y este cerote, vos. Entonces, ¿cómo cambiaste esa evolución que tuviste? ¿Cómo tuve esa evolución? Pero lo que platicaba con vos, vos, son baby steps, son pequeños hábitos. No es que de la noche a la mañana logré todos los hábitos que tengo ahorita, pero sí ese dolor, creo yo, al conocer a mi esposa. Yo creo que, y te digo que también ha sido un emprendimiento que también podemos platicar, pero ese dolor y ese fuego creo que yo fue que me dio esa mecha de decir, ya enfoque a lo que quería en objetivo en el largo plazo. Qué curioso, porque, digamos, hablaste de tu papá que era un high performer y luego conectaste con tu mujer que tremendísima high performer también como nadadora olímpica, ¿verdad? Sí. Y el hecho de que hayas tomado la conciencia y la decisión de decir, por aquí no va la cosa, mejor le echo ganas por este lado para que logre tener esa evolución y esa mejora, pues. Correcto, sí, pues mira, y es cuando alguien cree en vos, vamos a decir lo que hacemos ahorita con emprendedores, va aquí, ni ponete yo ahorita en GSA y todo, a veces unas palabras de alguien, dedicarle un par de minutos, vamos, ahorita cabal antes de venir con vos estaba en el mall y estaba tomando un cafecito y ya estaba viendo Shark Tank de Estados Unidos porque ya el otro mes grabamos, ¿va? Entonces hay que empezar a prepararse. Y en eso se me iba a parar una familia enfrente, va un señor, una señora y 3 niños bien peinaditos, los patojos con camisa celeste y todo. Y me empiezan a hablar, me quito los audífonos, es que nosotros lo seguimos. Entonces me paré, hablé con ellos, nos tomamos una foto, pero los niños estaban así como intimidados. Muchachos, soy igual que ustedes, no se asusten, hombre, venía ahí como para romper el hielo. Pero fíjate vos que yo me acuerdo que las pocas veces que a mí me pasaron eso, ese minutivo, esas palabras, el impacto que tienen en la mara, vamos. Entonces, lo que vos acabas de decir, o sea, si alguien cree en vos y todo el otro 99% no da ni un centavo por vos y vos tenés también ya esa credibilidad, es algo que te prende fuego, ¿verdad? Es increíble lo importante de tener mentores en la vida, ¿verdad? Y de tener a alguien a quien ver hacia arriba. Sí. Yo me recuerdo y trato de recordarle a mucha gente todo el tiempo que todos somos líderes para alguien. Sí. ¿Verdad? Y a veces uno dice, no, hombre, pero a lo mejor tu hermanito, tu primito, ¿verdad? O alguien que te ve todos los días y que dice, qué pilas, yo quiero ser como él. Me parece increíble, pues, ¿verdad? Y hay que asimilarlo.
Y hablabas, nosotros pues digamos hablamos de EO, ahorita estás en una posición en la Junta Directiva de Guatemala que es el Global Student Entrepreneurship Award, ¿verdad? Que es el premio al estudiante global, que me parece increíble y creo que es tan importante en la organización tener eso, porque tenés tu vida en EO, que entras y el foro y aprendes y creces en eventos internacionales, pero llega un punto en donde te sirve mucho ser mentor, ¿verdad? Te sirve mucho ser mentor porque tienen menos preconcepciones estos chicos universitarios con sus negocios y te despiertan otra vez esa onda de emprendedurismo que decís, qué chilero, ¿verdad? Lo que están haciendo, cómo están pensando fuera de la caja. Entonces creo que lo alimenta muchísimo a uno también. Sobre todo, aquí ni que vos, mira, yo cometí el error como emprendedor que empecé a tener mentores tarde. Y yo no me acuerdo si en nuestra época había esto, pero es como te digo, si uno tuvo una trayectoria de algo que les costó 10 años, ¿por qué no ayudarlos a que a ellos les cueste 4? No va a ser cosa de 3 meses, pero sí acortarles ese plazo. Entonces, yo creo que es una satisfacción bien bonita estar ayudando a estos patojos, darles oportunidades, y como uno lo ve también con los hijos, darles lo que tal vez uno no tuvo, ¿ah? Sí, ¿Ah? y por si alguien más quiere investigar, si se meten a YouTube, ponen Start It Up, ¿verdad? Es el programa que hace EO anual, que se hace en Cape Town, en Sudáfrica, y ahí pueden ver, creo que el primer lugar del año pasado fue una chica que hizo una pintura de uñas, que metes en el trago y te dice si le metieron algo a tu trago o no, cambia el color la pintura de uñas. ¡Qué buenísimo! Entonces, para ese issue que es bien fuerte en muchos países, ¿verdad? De que les metan algo en el trago y uno que es papá. Y el segundo lugar es un patojo de Australia, también universitario, que a él le gustan los Tinker Toys, ¿verdad? Esos, pues a veces cuando tenés ADHD y todo eso, ¿verdad? Querés estar haciendo algo mientras haces algo. Y él sacó esta marca, vende $5 millones ya al año, ¿verdad? Y ha hecho una cantidad de juguetes. Y su principio fue, cuando yo uso juguetes se burlan de mí, porque estoy usando juguetes como de niño. Entonces creé estos juguetes como de adulto. Para que disimularlo, es cierto. Entonces un llavero que por ahí lo mordes o cosas así. Qué interesante. Muy bueno ese Start It Up. ¿Y vendió 5 millones después de eso o ya estaba vendiendo? Él ya estaba vendiendo ahí cuando participó y quedó segundo lugar. El premio al final no es un gran premio, ¿verdad? Claro. Podrán ser $20,000 al segundo, 50 al primero o algo así. Pero esa plataforma de lanzamiento y exposure, y aparte tener emprendedores de todo el mundo, ¿verdad? Así como vos, que los están capacitando y todo, y los skills de pararse enfrente de un Shark Tank, ¿verdad? Que son EOers en este caso, y poder decir, y la presencia y todo, es un súper entrenamiento, pues. Sí, ahorita cabal es el tema, hay uno nacional, vamos, de ahí se van regional y de ahí ya se van a la final, que entiendo va a ser en Sudáfrica también este año, ¿no? Creo que sí, o no sé si la semifinal es Sudáfrica y la final fue en Japón, no estoy seguro. Algo así, y también lo bonito, lo que mencionaste, hablaste ahorita de uno que vende 5 millones, pero también hay unos que me imagino que han ganado, que no necesariamente venden ni $100,000 o es una etapa, solo es como que el requisito que sean estudiantes y que el emprendedor sea más el enfoque que el negocio, ¿ah? Completamente. Hubo uno de Guate que quedó segundo lugar, que vendía unos tés, que luego le vendía tés a McDonald's. Lo metió también, apellido Soto, Alberto Pilos. Soto. Sí, Alberto Soto, ¿no fue el que estuvo en EO también? Sí, estuvo en EO después. Estuvo ahorita un par de años. Lo conocí, pero no supe que él había estado en el GSA y que le había ido bien. Órale. Y hablando de eso, ¿verdad? Ayer estuve en este evento que hubo de la organización para invitar a nuevos prospectos. Y hicieron una presentación, y dentro de las presentaciones venía un video de Brian Scudamore, que él es de Canadá, de Vancouver, es CEO de Vancouver, que es Shark de allá, que se llama Dragon's Lair. Ok. Sí, Dragon's Den. Dragon's Den, tenés razón. Sí. Es Dragon aquel. Estuvo aquí en Guate, también vino de retiro con su foro. ¿Ah, sí? Interesante. Vos, contame un poquito de cómo ha sido esa aventura de Shark Tank. Pues mira, básicamente ya está la primera temporada, vamos ahorita por la segunda. La verdad que fue más alta la expectativa. Qué bueno. Mira, cosas buenas es algo que pues tratamos de que cambiara un poquito la mentalidad del país, vamos, porque creo que vivimos en un país donde la gente cree que el gobierno y los empresarios les deben cosas, y nosotros como emprendedores queremos incitar a que el emprendimiento es duro, es difícil, que si hay apoyo, como todo lo que vos querés hablar,
pero que no es para cualquiera tampoco, si no todos emprenderían en ese sentido. Entonces yo creo que en la parte negativa es de que también generas mucho odio. A vos, yo me puse a investigar un poco Estados Unidos y México, incluso salieron más fuertes Estados Unidos y México que Guatemala en las encuestas en esa parte. Pero como emprendedor yo creo mucho en el tiempo y en el cambio de cultura. Un poquito lo que hablábamos ahorita del podcast, a vos, que yo hablando del alcohol tal vez no positivamente y a mucha gente le va a chocar y va a tener cierto hate, pero es la forma de ir haciendo cambios. Entonces yo creo que aquí lo que queremos es hacer cambios, uno también en el tema de que el emprendedor sepa de que cada vez hay más gente que sí está dispuesta a invertir, porque los pobres emprendedores van a bancos y los bancos no le dan a un emprendimiento nuevo, y si Friends and Family no tienen dinero porque vienen de un nivel socioeconómico muy bajo, sí hay oportunidades. Entonces esto yo creo que está creando mucho ese momentum de darle oportunidad a la gente, ¿vos? Pero va a llevar tiempo en que la cultura vaya cambiando y entendiendo eso, ¿va? Me gusta el punto que decís. Yo creo que le pegas ahí atinadísimo, ¿verdad? A veces en los comments se puede ver gente con comentarios negativos, ¿verdad? Sí. Bien dicen por ahí que en internet todo el mundo es hater, ¿verdad? Tenés ese anonimato de que puedes escribir cualquier cosa de quién sos, ¿verdad? No importa. Pero creo que es interesante, ¿verdad? Porque lo ves en el mundo, ¿verdad? O sea, gobiernos, luego el siguiente enemigo son las empresas grandes, ¿verdad? Cuando hay historias de emprendimiento increíbles en países como Guatemala, que creo que es un ejemplo muy bueno, y que se deben apoyar y se deben impulsar. Había un maestro en la maestría que decía que había que hacer un ejército de emprendedores, ¿verdad? Y que ese ejército de emprendedores iba a hacer los cambios, que realmente el gobierno no iba a resolver los problemas del mundo, pues, ¿verdad? Y que íbamos a hacer nosotros, los emprendedores. Entonces me encantó esa idea de decir, híjole, ¿cómo hacemos eso? Porque al final del día elevas la confianza, ¿verdad? O sea, estás generando un empuje para elevar la confianza, para que la gente diga, ¿cuál es la manera para poder yo empezar un negocio? ¿Cuál es la manera para yo poder accesar a crédito? ¿Cuál es la manera para poder acercarme con alguien y decirle? Creo que eso ha sido interesantísimo, y el concepto de Money Coach me encantó, el podcast, y ahora que lanzaste tu libro también, creo que estás tocando a miles de personas, y me gustaría entender un poco cómo ha sido la respuesta de ese público, digamos, más allá de los entrevistados, tal vez ese público que se ha estado comunicando con vos, ¿cómo te ha ido con eso? Pues mira, Money Coach, la verdad es que ya llevo casi 2 años y medio y sí voy arriba de mis expectativas, en el sentido de que, bueno, no sé, vos es algo nuevo y no sabía cómo proyectarlo y todo, pero creo que lo pensé mucho a vos, porque también yo decía, mira vos, a mí también soy honesto, a mí sí me encanta hablar de negocios y de plata, a vos, y tampoco lo quiero esconder. Y tampoco veía yo una plataforma, porque vos sabes que en Guatemala somos muy políticos y que no hablamos, hasta incluso en EO, que en el foro, mano, no sabes cuánto vende tu cuate de foro que lleva 10 años ahí, mano, entonces ¿qué están haciendo? Claro. Entonces por eso yo cuando entré a mi foro, eso hice, vamos, mucha apertura, aquí no nos estamos comparando, no estamos comparando, haciendo, pues y ahora nos presentamos, vemos finanzas y todo, mano, aprende uno, y hay unos que son grandes y hay otros que están en números rojos, pero se ve esa unidad. Entonces yo creo que el Money Coach ese era el mensaje, irlo abriendo a la gente a que hay que hablar de dinero, vamos, porque ¿cómo vas a aprender de negocios si no hablas de dinero? ¿Va? Y la gente, cuando lo ves con amigos, vos con cuates nunca decís, mira, vos estoy ganando esto, estoy ganando lo otro. ¿Por qué? Porque todo es como, ay no, qué ofensivo. Entonces, ¿cómo vas a aprender? Es como tabú, ¿verdad? Yo no sé si es así en muchos países de Latinoamérica o del mundo, pero me pasaba mucho con amigos cuando empezábamos a tener trabajos, ¿verdad? Que salías de la universidad, empezabas a aplicar para trabajos, y mira, ¿y con quién estás trabajando con tal? ¿Y cómo te está yendo? Y como que era tabú, ¿verdad? Sí. Y al final del día, me gusta eso que digas, que te gusta hablar de dinero, y también entender tu perspectiva de qué es el dinero, digamos, ¿verdad? Sí. Porque por un lado, creo que es como un tipo de energía, ¿verdad? Que te permite hacer cosas, que te puede dar libertad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido esa relación con el dinero con vos y cómo ha evolucionado? Mira, qué buena pregunta, y eso fíjate que me encanta, porque también uno siempre sigue aprendiendo. Aunque uno tenga objetivos grandes, económicos, que es más por una meta de decir hasta dónde puedo llegar mi potencial,
Yo ya lo he estudiado y seguro vos ya lo has visto, que hay ciertos ingresos donde después tu felicidad va a incrementar marginalmente, incluso en un momento hasta puede decaer. Y lo ve uno en podcast, vos que los billonarios están deprimidos, frustrados, sin propósito. Entonces, no es tanto la cantidad, sino el recurso para mí, y lo que más he aprendido es el tiempo, vos. Comprar tu tiempo, eso es invaluable. Poderme haber ido ahorita a Tony Robbins con mi hijo, irme, en noviembre me voy a ir no me podría ir una semana a grabar Shark Tank, ponete, después me voy a ir con mi hijo a un torneo de tenis. La libertad de tiempo. Entonces, si son $5,000, si son 10, son 15, indiferentemente a cómo uno maneje su presupuesto, pero para mí es solo tener como ese security bucket, babos, que es todo de los seguros de mis hijos, colegio, tal, ahorros, inversión, y de ahí el tiempo, babos, o sea, que uno pueda tener esa libertad. Porque la verdad es que hasta incluso lo veo en IOU, yo lo hablo con mis cuates aquí en Guate y vos lo has de ver en todo el mundo. Vos 80-90% todavía están amarrados sus negocios, pues siguen operando. Y vos que conoces bien a Philip, que ahora somos bien cuates y buen mentores, él te dice, you gotta work off the business, ¿va? Vos es que hay que salir del negocio para poder encontrar esa libertad. Entonces, ¿cómo hace uno ese camino para lograr? ¿Es fácil? No es fácil, pero sí hay que cambiar la mentalidad, porque si uno no logra delegar o conseguir buena gente, es complicado y eso es invaluable. Aquí, o sea, mira lo que viajamos, vos, eso, experiencias para nuestros hijos, para nosotros. Me encanta, yo creo que el tiempo es el recurso más valioso, ¿no? Completamente, algo así lo he oído yo, que the biggest luxury of entrepreneurs is time. Ajá. ¿Verdad? Y tal vez no necesariamente, también hay otros luxuries, pero el time es invaluable, ¿verdad? Y lo dijiste muy bien. Y en ese sentido, digamos, pasaste por finanzas, pasaste por real estate, fitness también, ahora estás en el tema de coaching. ¿Cómo has logrado, digamos, salirte de esa parte operativa del negocio? O de alguna manera dejarlo bien montado y ya quedarte con cierto ritmo, ¿verdad? De reuniones para ir viendo ciertos indicadores en diferentes industrias, digamos. Sí. ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo te has organizado alrededor de eso? Mira, siempre yo creo la regla 80-20, vos 20% de tus negocios van a generarte 80% de tus ganancias. Entonces, uno puede decir, tengo 5 o 6 negocios, pero uno te está generando probablemente más que los otros 5 incluso. Eso también, pues, así lo he vivido yo, lo he visto mucho y creo que así lo dicen la gente que hace mucho dinero. Lo hacen con un negocio, vos no invirtiendo en bolsa. Pero tal vez a tu pregunta del tema de delegación, creo que eso es un poco lo que el tiempo que uno le dediqué a la financiera, y ponete el que es ahorita mi CEO, lleva 16 años conmigo, a vos. Entonces empezamos en el banco, de ahí ya se vino conmigo a emprender, quebramos un negocio, se quedó, yo fui a conseguir chance. Entonces no es algo inmediato, porque yo creo que es un tema de aprendizaje, de confianza, de ir delegando y todo eso. Lo que sí le digo yo a la gente es que ya una vez lo lograste con un negocio, en los siguientes se vuelven más fáciles. ¿Por qué? Porque una vez logré hacer eso con la financiera, ya el segundo negocio, que fue traer los gimnasios, los F45 y después tener los MFIT, ya de una vez yo contraté una gerente, ¿va? Lo que podía pagar la empresa, no una gerente. Y ahí sí estaba más involucrado, pero en el coaching de ella, en KPIs, en cómo medirlo y todo eso, ¿va vos? Incluso ponete en gimnasios que ya nos han rotado como 3 gerentes, las últimas 2, casi que desde el principio las tiré al agua. Les dije, miren muchachos, yo no estoy contratando una administradora, yo estoy contratando a alguien que quiera crecer el negocio, y mucho es también ver esos incentivos de largo plazo. Entonces en los gimnasios es, miren, cuando haya cierto retorno para nosotros y todo, yo te puedo dar equity, pero eso hay que lograrlo, y aquí en Guatemala eso no es muy común. Igual en la financiera, pago muy bien, vos, gracias a Dios mis márgenes son buenos, pero ya después uno es como de desarrollo inmobiliario. Yo sé teoría, aquí ni yo creo que vos también has sido inversionista, pero en práctica me asocié con alguien que sabe, que lleva 25 años en eso. Pero ¿qué valor agregado le digo? Conseguí la tierra, vos, que es el activo valioso, lo conseguí a buen precio, que fue por la financiera. Y ahorita que lo de Shark Tank, que salió también porque me di a conocer un poco por Money Coach, pero yo creo que después se va volviendo más fácil, es como todo, ya después de la primera, que es la que cuesta, todo se vuelve más fácil, pero sí tener ese mindset de ir soltando poco a poco. Ponete, mi esposa es muy operativa y ahorita pues tiene 5 academias de natación y tiene gerente desde hace 2-3 años, pero
yo la estuve empujando a eso. Y como Philip fue su mentor, a mí no me oyó, pero a Philip sí lo oyó, a vos. Entonces, buenísimo. Ya cuando digo, mira, Philip me dijo lo mismo que tú, y entonces sí voy a contratar una gerente. Mano, y ahorita ya se ha desligado, ya hace lo que le gusta, y ya tiene una gerente general. Pero no es fácil, ¿va? Aquí ni yo lo que te quiero decir es de que sí hay que tener esa visión, tener persistencia e irle dando a la persona correcta los incentivos de largo plazo. A vos, porque si no se los das, al final uno compite con las empresas grandes y pues, nosotros que somos tal vez medianas, pequeñas, entonces la gente busca estabilidad laboral. Entonces ponete mi CFO que jalé ahorita, caro a vos, o sea, alguien otro nivel, pero me lo jalé de una empresa que era más grande que la mía y estaba ganando más. Pero ¿qué le podía ofrecer yo? Un cambio de vida, ¿a vos? ¿Por qué? Porque estaba a 100 libras de sobrepeso. Y veía cómo había cambiado mi gerente general y mi gerente operativa y la relación que teníamos y cómo almorzábamos en mi casa. La gente, como líder no se preocupan por la gente, ¿vamos? Entonces yo creo que esa conexión de tener buenos incentivos de largo plazo y una relación personal transparente con valores fuertes es invaluable a que ellos al final pues se vuelven como tu ejército, ¿vamos? Meten el pecho por vos y vos por ellos, pero te vas de la operación y la operación está funcionando porque hay una lealtad bien grande. Entonces yo creo que es un proceso, pero toma tiempo, ¿va? Completamente, y liderazgo, como lo dijiste. Sí. Yo tuve la suerte que cuando entré a la organización en el 2012, me hicieron como un camino de, mira, tenés que ir a este evento de esta maestría, Entrepreneurial Master Program, y en el 2013 ya estaba ahí, me gradué en el 15, y algo que te insistían mucho es, salite de la operación del negocio, tenés que ser el líder visionario, sí. ¿verdad? Y luego tenés que tener un líder operativo, que es tu número 2, ¿verdad? Y él se va a encargar de la operación. A vos como emprendedor no te conviene encargarte de la operación, ¿verdad? Estar viendo el bosque así de cerca no te va a ayudar ni a vos ni a tu equipo. Sí te va a ayudar a estar viendo hacia adelante, ¿verdad? Y lo que dicen que tiene que tener un negocio, un visionario y un operativo, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Y entonces yo bromeo que me lo tomé muy a pecho y me salí completamente del negocio, ¿vos? Porque pues seguí ahí apoyando en IO en la organización en diferentes puestos. Tenía el otro negocio también que era Kinimóvil en su momento, que era un negocio de tecnología en la región, que estuve gerenciando, ¿verdad? Había contratado a una gerente para Lumen y luego hicimos exit de ese negocio y regresé a Lumen, compré a mis socios en su momento separado a cada uno, ¿verdad? Me ayudó mucho la organización para eso, para entender cómo se hacía un proceso así, porque no tenía ni idea, ¿verdad? Sí. Y al final, gracias a Dios, el negocio ha ido súper bien, un equipo de liderazgo tremendo, de verdad que sí siento que tal vez es de los valores más grandes que tiene la organización, y que digo que le debo los valores a la organización, a IO, porque en esa maestría algo que te enseñaban mucho era poner los valores, ¿verdad? Uno venía de oír misión y visión y todo el rollo, ahorita se ha movido mucho cuál es el propósito, ¿verdad? Y cómo puedes compartir ese propósito, pero los valores como un compás para tomar decisiones y empoderar a la gente, ¿verdad? Entonces decir, totalmente. Mira, vas a tomar esta decisión, cómo eso es accountable, es creativo, ¿verdad? Verá cómo lo comparo con los valores y en función de eso no puedes tomar una mala decisión, digamos. Y ahí lo dijiste vos, para mí los valores son la base de las decisiones, para contratar, para despedir o para ver en qué está débil uno a vos. Y me imagino que vos hiciste lo mismo, que tus valores personales los transmitiste a tu empresa, ¿va? En cierta forma. Sí. Porque así genera la cultura, ¿va? Hicimos este ejercicio que lo has de haber hecho, el viaje a Marte. Sí. Pero ese lo hice ahorita en Hawái, ¿o no era ese? No. Dale, contame. Era de que se junta el equipo, era de liderazgo y dicen, mucha, vamos a ir a abrir una operación a Marte, ¿verdad? Y no es nada cerca, entonces hay que mandar a la mejor gente. ¿Quiénes son esas 5 personas que mandaríamos del mismo equipo, ¿verdad? La gente escribe los nombres. ¿Qué valor vemos en ellos que es lo más grande que le dan a la empresa, ¿verdad? Y por ahí sale una lista de valores y luego los peloteamos y terminamos definiendo 4, ponete. Sí, ahí identificaron. Qué bonito, porque hay una apertura donde no se sienten intimidados ni competencias, sino entre ellos están evaluando en qué aportan valor y todo, ¿verdad? Sí, y que poco a poco va evolucionando también, ¿verdad? Tenemos el único que es en inglés, es accountability, porque creemos que no hay una palabra directa que traduzca así específicamente al español, ¿verdad? Es más que rendición de cuentas, es como, lo definimos como adueñarse del resultado, ¿verdad? Que no haya el famoso, fíjese que, ¿verdad? Ajá, la excusa. Cabal. Y la verdad que nos ha ido muy bien y el propósito es hacer equipo para dejar marca y eso nos ha funcionado muy bien también.
Pero algo que decís que yo creo que es lo más valioso, a veces si vos ves, digamos, los cuellos de botella de las industrias, ¿verdad? ¿Qué es negativo social del cuello de la industria de calzado? Que tenés gente en China, menores de edad, haciendo zapatos en condiciones tales que no son favorables. De la publicidad, tenés familias separadas porque tenés a la gente haciendo ideas a las 3 de la mañana en la agencia y crees y haces creer que esa es la mejor hora para hacer creatividad, cuando la verdad que la creatividad viene cuando venga, pues. Claro. Entonces nos volvimos como la antiagencia en decir, nosotros no vamos a hacer eso, ahora no vamos a explotar a la gente, porque tal vez un modelo de negocio fácil es, pagas barato, sacas el jugo y contratas a alguien más y así vas cambiando a la gente. Gracias a Dios en la agencia ya tenemos bastantes personas que tienen 15 años o 10, 12 años, muchos tienen 7 y los últimos que hemos contratado tendrán 3, 4 años, ponete. Entonces nos ha funcionado mucho porque el costo de estar entrenando gente, ¿verdad? Es altísimo y al final del día si haces esa relación y accountability con la gente que estás todos los días, pues entonces creo que súper atinado el tema de los valores. A mí me llama la atención. Generaste muy bonito, generas cultura, que eso no lo ve uno. A vos yo creo que ahí es un buen punto solo para decir, no hay que pensar en pagar barato y no. Y eso nos pasa cuando estamos fregados de cash flow, que no tomamos las mejores decisiones. Por eso es bien importante buscar una forma de cómo tener un cash flow que no te hace tomar malas decisiones. Y lo que vos acabas de decir, la cultura la genera uno teniendo buena gente, pero dando esa estabilidad y no esa rotación y que pago menos y todo. Cabal. Sí. Yo estaba, que habrá sido en los 90s, que mi primo me dijo, no, que fíjate que este emprendedor, Philip Wilson, calcula, tiene un negocio que era Solución Web, que todavía lo tiene. Ajá. Y fíjate que él le devuelve el 10% de las utilidades a su gente. Puchica, dije yo, qué buen concepto, ¿verdad? O sea, la utilidad que le quedan a él todavía regresa y es como un bono. Y me encantó la idea, ¿verdad? Y nosotros lo hemos aplicado aquí. Lo aplicamos en un 15% que le regresa a todos y lo hemos probado a hacer de muchas formas. Cuando lo hacíamos anual, como que perdía muy largo, entonces a nadie le importaba porque no lo sentías. Sí. Entonces lo fuimos acortando, ahorita lo hacemos trimestralmente, ¿verdad? Ir haciendo, entender qué parte ya se pagó para no afectar mucho el flujo, ¿verdad? Y qué parte podemos entregar y lo estamos haciendo. Al final viene siendo tal vez un sueldo más al año, ¿verdad? Sí. Entonces sí es hacer algo relevante incentivo. Y un incentivo para no decir ese departamento, sino nosotros juntos resolvemos estas soluciones. Pues. Mira, y con eso te recomiendo un libro que se llama The Great Game of Business. Lo acabo de terminar ahorita y fíjate que habla de eso, era de producción y todo, pero dice cabal de los bonos anuales, cómo le das metas trimestrales, pero si no la cumple puede ser acumulativa, ¿verdad? Entonces, pues, si no la cumple, no paga, pero sí hay que ser duro ahí porque si no, la gente afloja. Pero para el otro semestre se quedaron 100 abajo, entonces vendan 100 más y se paga. Algo así, pero tenía buenas ideas ahí también. Qué buen punto eso. Ajá. Pues sí, yo creo que eso es interesantísimo. Me gusta mucho el tema de el growth mindset, ¿verdad? Y creo que vos tenés un buen growth mindset y lo compartís mucho y hemos aprendido de eso. Tengo curiosidad del tema de Tony Robbins, leí Money, ¿verdad? Me parece fenomenal y me da muchísimo la atención. Tengo muchos amigos que van a los eventos. ¿Cuándo empezaste vos a ir con Tony? Mira, yo fui la primera vez con mi esposa en el 2017, fui a un UPW que se llama Unleash the Power Within. Es su evento más popular y hemos hecho 5 con Gisela. Hemos hecho 3 presenciales y 2 virtuales. Luego dejamos mucho tiempo, sí me leí los libros, pero hace 3 años tuve una crisis matrimonial, donde ya casi nos divorciamos. Y ahí dijimos, bueno, o nos separamos o nos quedamos, pero hacemos bien las cosas. Entonces tomamos un UPW y en ese UPW tomamos la decisión de meternos al Platinum Partnership, que es como el VIP de Tony Robbins. Es caro, es un año. Bueno, puedes quedarte más tiempo, pero es un año donde vas a 10, a 12 eventos, donde está Relationship, está Date with Destiny, está el UPW, está Aventura, que ese te encantaría a vos, que sos bien aventurero, está el Business Mastery de negocios, pero es mucho psicología, a vos al final todo es psicología. Y Tony Robbins, yo te digo, mano, podría hablar horas de él, pero sí nos cambió la vida en todo, en nuestra relación, en negocios y en tema personal y el crecimiento, a vos. ¿Qué nuevos hábitos aplicaste? Mira, te voy a poner un ejemplo. Fíjate que al final es lo que te dije cuando estábamos hablando de que tomé la decisión de que quería hacer plata, a vos.
Miren, yo en 30 años no he tenido una gripe. Y yo desde entonces me echaba mucho los tragos. Y como me desvelaba y todo, cada 3 semanas se me bajaban las defensas y una gripe de un par de días y todo. Y me volteé con Gisela. Le dije, a la no, ya está también, ya mucha paja aquí, mucha mentira, ¿va? ¿Qué pasó, vos? De ahí, como hablaron mucho de salud, empecé a cambiar mis hábitos de desayunar fruta y todo eso. Mano, cuando me di cuenta, pasaron 4 años y no me enfermé de gripe y nunca me había pasado. Entonces ahí empecé a creer en que todos son las creencias que uno tiene de la gente, vamos. Entonces ahí te digo, ahí cambió mi hábito de salud, esa fue la que la transformó. De ahí cuando nos metimos con mi esposa en hábitos en la relación, ¿cuánto no cuates tenemos que decimos mi prioridad es mi familia? Mano, pero le dedicando 25% al chance y 5% a la familia. Y en ese 5% que estás en la familia todavía estás en el teléfono hablando ahí con el trabajo y todo. No lo estás haciendo, te estás engañando y a veces la gente lo hace sin darse cuenta. Entonces, ¿qué es disciplina ahí, vamos? Es tener mi cita todos los martes con mi esposa, ir a misa, ir a almorzar, vamos donde un psicólogo, vamos. Tenemos, ponete, los 4 viajes familiares. Al final se volvió un poco, que la gente dice soy un poco estricto en eso, pero medible, vamos, todo lo que no se mide no se cumple. Entonces, tanto en familia, que es un poco lo que hablo en el libro, tanto en familia, en lo personal y en lo profesional, lo mido todo, vamos. Entonces, al principio, qué pereza, pero ya después se vuelve un hábito y se te facilita entender, pero los resultados son más fáciles, vamos. Y lo que pasa es que en los negocios sí tenemos mediciones, pero en lo personal y en lo familiar no lo medimos, ¿va? Me gusta mucho lo que decís porque es parte del ejercicio que hacemos todos los meses, esas 3 categorías, ¿verdad? Yo, ¿cómo estoy? ¿Cuál es mi mejor 5% y mi peor 5%? El otro 90% vos lo manejás mejor que nadie, pero esos 2, ¿verdad? Y luego familia, luego empresa y puede ser comunidad también, sí, ¿verdad? Sí. Tenés ese 5%. Y a mí a veces me cuesta, fíjate, y la verdad que te admiro mucho yo por ese lado porque el ser disciplinado, me encantó haber escuchado a Jim Quick en el GLC de Washington, D.C., haber sido 21, 22, y el tipo hablaba del cerebro cómo era plástico, ¿verdad? Y cómo vos podías, el hecho de decir es que yo no soy un morning person, ¿verdad? Yo no me puedo levantar temprano. Todo eso es mentira, pues vos puedes hacer lo que querrás, media vez te entrenes a hacerlo, ¿verdad? Correcto. Y entonces yo por ahí agarro buenos hábitos. Y de repente, ¿verdad? Y luego digo, voy a ir al gym y me está yendo nítido, una super racha y de repente, entonces, pero esa disciplina de la que vos hablas, al final lo que te da es libertad. Sí. ¿Verdad? Te da libertad de tiempo, te da libertad de tranquilidad, te da libertad de saber que estás siguiendo lo que estás queriendo hacer. Correcto. ¿Verdad? Y más allá, todos esos pasitos que uno va construyendo se terminan convirtiendo en una gráfica para arriba tremenda, pues, ¿verdad? El simple hecho de que tengas, digamos, tus citas que vas a salir de date con tu mujer, que vas a ir al psicólogo, que vas a ir a hacer ejercicio, ¿verdad? Que vas a tener daddy-daughter date o son-daughter date, son dates, ¿verdad? Lo que sea, como lo querrás llamar. Y eso me parece buenísimo, pues, ¿verdad? A mí lo que se me dificulta a veces es como ese accountability. ¿Cómo le has hecho vos para mantener el accountability? Y ahí creo que viene la herramienta del coacheo, ¿verdad? Que yo nunca he tenido un coaching, digamos. Tengo un amigo que dice, mira cómo eso que los entrenadores olímpicos tienen coaching y los emprendedores o los empresarios no, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia desarrollándote como coachee a ser coach ahora? Ok, fíjate que sin desviarme mucho del tema, eso es 100% lo que me enfoco en el trabajo. A vos ponete ahorita, vengo de almuerzo con el gerente de la financiera. Ayer tuve con el gerente financiero. La semana pasada con la gerente operativa, de ahí la otra. Entonces, hago un one-on-one con ellos y mucho es hablar de todas esas cosas de vida y de hábitos, ¿vamos? Pero te voy a decir tal vez el accountability, mira, ¿cómo te lo digo? Pero te lo digo bien humildemente, ¿vamos? Yo a mi foro lo amo y estamos haciendo cambios, pero entiendo que a veces uno sí se sale del estándar. Tony lo que te hace es ponerte unos estándares altísimos, ¿vamos? Y no son de la noche a la mañana, pero cada vez las vas viendo. A mí lo que se me facilita es que después de que tuve ese problema con mi esposa y decidimos tomar la decisión, nos priorizamos, ¿vamos? Y a la hora de priorizarnos, ya cuando yo quería echarme los tragos, prefería echármelos con ella que con los cuates, y antes era con los cuates porque a mi esposa no le gustaba. Entonces fuimos haciendo que todo se fuera alineando porque a ella le gusta el deporte, a ella le gusta la lectura, le gustan los negocios. Entonces somos como mejores amigos. Entonces eso es lo que me ha facilitado a mí y a ella es el enfoque, vamos.
¿En qué fallo? En comunidad. Porque sí, ponete, pues mis cuates me quieren y todo, pero los veo muy poco, a vos, o sea, ya casi no nos vemos, o con el foro es con los que más nos vemos. Entonces sí me ha aislado y ahí yo creo que esa es la parte que se castiga. No te digo que sea buena o no, pero te digo que estoy feliz, vos, porque como te decía, ya me quité el trago, si estoy enfocado, que estoy leyendo y que estoy trabajando y que estoy viendo el negocio y que estoy yendo a misa con mi esposa, que estoy jugando ajedrez con mi hijo, todo está dentro de esos 3 pilares, entonces lo he metido así. Pero lo que nos afecta siempre son las tentaciones. Pues para vos ha de ser bien difícil. Si andas viajando en todos lados y que cansado del vuelo, cuando uno no duerme bien, le da a uno ansiedad, te dan ganas de comer dulces, te dan antojos y vas conociendo mucha gente y estás en un restaurante y hay comida que normalmente no comes, vive uno con esas tentaciones. Entonces yo ya lo he entendido, ponete, es mucho más difícil. No es de que uno tenga fortaleza mental más que el otro, es dónde están las tentaciones, ¿va vos? ¿Cómo te preparas para tener ese éxito, verdad? Porque Exacto. yo regreso a Guate y es muy fácil, vengo a la oficina, voy como sano en mi casa, regreso a la oficina, voy y no sano en mi casa. ¿Verdad? Que cuando estoy fuera, ahorita que estuve por la pierna, estuve un mes y cacho en donde mi hermano en Florida, ¿verdad? Me daba voy al súper y compro lo que normalmente no como, ¿verdad? Y al final, ahí bien dicen que el peso no miente, ¿verdad? Sí. Entonces, al final la balanza te lo dice, pero... Que somos humanos, ¿va vos? Somos humanos, pero sí. Lo que sí te digo, Kini, más, no para vos, porque, puta, perdón por la palabra, vos sos un emprendedorazo y te admiro muchísimo, Gracias. pero para la audiencia, ¿va vos? Al final somos humanos, entonces no es de que uno tenga más ventaja o fortaleza que otro, yo creo que es un poco de decisiones, de disciplina y de enfoque. Porque mira, yo hablo mucho de eso, a vos, como hombre hasta, pues espero que no te afecte que lo diga, pero ponete, yo me he quitado la pornografía, a vos me he quitado... Todo lo puedes hablar sin problema, no te ¿sí? preocupes. Va, me quité el alcohol, y hace años fumaba, ya no fumo, como bien, va vos... Y la gente dice, ¿qué onda? Pero vos mismo lo mencionaste. Primero, me ha llevado tiempo poco a poco. Y segundo, el hecho de tener enfoque y estar en paz con mi esposa me ayuda. Entonces, ponete, lo que más le cuesta a los hombres es el tema de las mujeres. Incluso a mí, yo le fui infiel a mi esposa y todo. Y cuando decidimos, dije, voy a hacer un cambio. Porque también me di cuenta que qué mula estaba haciendo porque realmente me amaba. Y yo todavía uno de hombre pensando que tal vez es por la plata y eso. Entonces me hizo tomar ese cambio y poco a poco me fui dando cuenta que quitándome la pornografía y yendo donde un excelente psicólogo y todo, no te digo que si tal vez llevo un tiempo de no tener intimidad con mi esposa y paso una chava guapísima, uno la ve, pero ya no es la misma sensación que sentí hace 3 años donde ya me pasó por la mente, puchica, me voy a ir a acostar con ella. Entonces se vuelve una disciplina a vos, entonces vas construyendo y no se vuelve difícil, pero ahora te digo, si ahorita empiezo a salir con mis cuates antiguos y vamos a discotecas, 3 meses ya ando metiendo, ya la estoy zurrando a vos. Claro. Entonces es un poco de los entornos en los que uno anda. ¿Va? Es bien importante eso que decís. Y tal vez voy a retomar lo que dijiste, que a lo mejor en comunidad habías aflojado un poco, pero tal vez en comunidad, hablando de amistades y demás, en comunidad estás haciendo un trabajo enorme con el podcast y demás, ¿va? Vos estás aportando muchísimo a tu comunidad, con GSEA y mentoreando y todo también. Pero eso de los entornos es bien interesante, ¿va? Vos ya uno se lo decían de Wiro y te decían, mira, vos sos el 100% de las 5 personas con las que te juntas, ¿verdad? En ese sentido creo que pues el foro viene a ayudar mucho porque es un grupo con el que te reunís a hacer un check-up mensual de saber cómo vas en las cosas que realmente te importan. Correcto. ¿Verdad? Entonces ya ahí, digamos, ya estás con un entorno de personas que son high performers, ¿verdad? Sí. Y de que están en la misma y creo que se empieza a dar ese elevamiento, si lo querés decir así, ¿va? Yo a veces mis cuates me dicen, vos, pero ¿por qué te vas de viaje de retiro con tu foro y con tus cuates? No, mucha pongan fecha y ponemos multa al que no se suba a ese avión. Ya nadie compra el boleto, ¿va? Vos, claro. No pasa porque no tenés como ese nivel de compromiso que tenés con un foro, pues, ¿verdad? Es otro nivel, a vos. Y eso es un poco el liderazgo en el foro, a vos. Hablando de foro, ponete, yo estuve en otro foro y ahora estoy en uno nuevo desde hace 1 año y medio. Y, mano, yo a mi foro nunca lo quiero dejar. ¿Por qué? Porque me siento, ellos me ayudan a mí a elevarme, yo a ellos, y hay esa accountability. Y ponete, llegamos a un punto donde y hasta las esposas me han agradecido a vos, porque hay uno que le cuesta, todos tienen algo diferente, uno que no quiere hacer ejercicio y ahora me dice que está pasando tiempo de calidad y sale a caminar con su esposa.
Y dos, en un concierto estábamos, dos de las esposas me iban a decir que gracias y todo. Tal vez ese es el mensajito de comunidad. Yo entré un poquito duro con estándares altos, pero sí les dije, miren mucha, perdón si ustedes no lo ven, pero yo vine aquí a esta sala y los veo payaseando, tomando bromas, así como somos aquí, somos afuera y en los negocios. Y al principio se choquearon, babos, pero de ahí ya platicando y todo se fueron dando y empezamos a hacer ese cambio. Y eso es lo bonito del foro, que a veces tal vez uno no logra con los cuates, porque los cuates es más chiste, babos, y decís poco compromiso y ya llego y no llego, y llego 7:30 y llego a 8:15. A la voz, sí es bien difícil porque uno también tiene que tener flexibilidad porque sabe que el mundo cómo funciona, pero realmente ponete, a mí sí me molesta cuando alguien, si te digo, Kini, mira, almorcemos a la 1 y vos llegas a las 2 como que sin nada. Wow, son cosas que uno va poniendo esos estándares que ya te das cuenta que mucha gente sí tiene que cambiar muchas cosas, vamos. Me gustó eso que dijeras de cómo hacemos las cosas aquí, cómo las hacemos afuera. Hay un dicho, no sé si es norteamericano, pero que es how you do anything is how you do everything. Me encanta, lo amo ese dicho. Y ese dicho lo puedes aplicar en todo, pues, y puedes saber mucho de la gente por cómo hace cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Había alguien que un maestro decía, maestro y mentor, Warren Rushton, un tipazo, que fue secretario del presidente Gerald Ford, que quedó después de Nixon, ¿verdad? Que no fue votado, sino como se destituyó, entonces pasó a ser el presidente. Y te cuento unas historias, fue en el Global Leadership Academy de EO en Washington, y él te habla mucho de eso, ¿verdad? Él dice que cuando va a contratar a alguien se lo lleva a jugar un juego de golf, porque quiere ver si hace trampa. Para ver si era la ética. Quiere ver si juega bien o si hace trampa, y se va a ver evidente en 18 hoyos, ¿verdad? Y que le pide que maneje él cuando se vayan al campo para ver cómo maneja, ¿verdad? Para ver si está tirando el carro y se mete primero en un tal lugar, o si lo maneja bien, o si es alfa y solo por eso quiere estar hasta adelante, ¿verdad? Qué buena estrategia, ¿o? Sí, el tipo es impresionante, ha escrito un par de libros de liderazgo muy buenos, estoy seguro que te gustarían. Curiosamente, hace poco tuvimos una directiva en Nueva Zelanda y nos invitaron al retiro del capítulo de Nueva Zelanda, y estaba Warren, y volvimos a escuchar su plática, estábamos varios de la directiva ahí, de verdad que es un tipazo que... Warren no es un señor de 80 años que vino a Guate. Yo sí lo conocí, hablamos con Gisela, con él, nos encantó cómo hablaba de su esposa y todo. Sí. Una energía increíble. Sí, qué bueno que viste su plática, el tipo es impresionante. Sí. Vos, y hace poco, este gran amigo nuestro, era Iván Ibarra de Guadalajara, vos estás ahí en el capítulo con aquel, ¿verdad? Y yo también ahí tuve la suerte de conocerlo y hemos compartido bastante, lo hemos tenido en el podcast. Sí. Íbamos a hacer un podcast juntos, iba a ser nuestro primero de 3 personas, pero tuve que ir de emergencia a operar la pata yo. Sí, mala pata. Pero buena onda, aquel me llama mucho la atención, ¿verdad? Cómo comunica. Acaba de sacar su libro, Return on Ideas, hizo un capítulo tuyo, hizo un capítulo mío también, me pareció fenomenal, era haber compartido una entrevista, y me encantó el podcast último que hiciste con él, ese podcast de el alcohol, o creo que el alcohol se llamaba, ¿verdad? El alcoholismo. Grabamos 2, uno del libro y su trayectoria, y otro solo del alcoholismo y el alcohol, cómo funciona. Ese fue el último que oí, y me encantó, fíjate, yo tenía en mente hacer uno así, porque yo también he ido ahí experimentando, bajarle un poco a vos, bajarle un poco al mosh. Se me descontroló, creo que en COVID, ¿verdad? Que por ahí era jueves, viernes y sábado la chelita, y en COVID se me fue haciendo martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y lunes no, y aunque sea 2 o 3 se volvían en 5 o 6. Pues yo en COVID ya me volaba fácil media botella al día. Vos, impresionante, pues, ¿verdad? Sí. Y el entender qué es el alcohol, ¿verdad? Porque al final del día es un depresor, ¿verdad? El cuerpo lo detecta como que es veneno. Sí. Entonces, desde que entra esa gota de alcohol a tu cuerpo reacciona de una manera, ¿verdad? Indudablemente la energía te la afecta, ¿verdad? Te afecta la energía, te afecta tu vibración, ¿verdad? Te sentís mecha corta tal vez cuando tenés un issue, estás de goma, ¿verdad? Ya las gomas para mí, te decía antes del programa, ya no son negocio, pues, ¿verdad? Ya porque no antes las aguantadas, ahora ya es una ansiedad horrible, ¿verdad? Sí, que dice hombre. uno, no, hombre, ¿para qué? Esta onda no es negocio. Sí. Pero también existe ese tema que ustedes lo hablaban muy bien, de lo socialmente aceptado que es. Sí, hombre. Lo que se comunica tanto en películas, en series, ¿verdad? En todo lo que vivimos en la sociedad, y de que realmente es algo complejo a veces de sobrellevar, y a mí a veces
cuando dejo de tomar alcohol, voy nítido y el miércoles tengo un almuerzo donde mi adorada madre, ¿va? Los miércoles que vamos ahí siempre me echo mi cervecita, ¿va? Entonces ahí rompo el fasting de la semana del alcohol. Sí. Ahorita llevo 50 días sin tomar alcohol, me siento bien, lo hice porque el antibiótico, siempre dejo un mes al año que trato de no consumir De alcohol cortarlo como una como un limpia, detox, ¿verdad? ajá. Pero me llama mucho la atención porque hay mucha gente que eso le afecta también, ¿verdad? Sí. Digamos, está el alcoholismo, que es un tema fuerte, y que es no poder dejarlo, ¿verdad? Está también el tema del tomar socialmente aceptable. Me he quitado más el alcohol por los viajes largos, porque me afectaba mucho, ¿verdad? O sea, sí sentía que me lastimaba mucho el cuerpo. Y por ahí lo he ido bajando y disfruto mucho las chelas sin alcohol. Sí. Porque siento que me puedo echar la plática y estoy ahí con un vaso y nadie me está preguntando nada. Y hasta la primera te marea, como que si tuviera ya uno ni cuenta se da y ni tiene alcohol, pero ya te sentís medio... Pero es una cosa bien curiosa, ¿verdad? Porque digamos, si vos no estás tomando y decidís no tomar y vas a un evento y todo el mundo está tomando, es así como, a la que onda, que no te vas a echar Sí, un trago, ya ¿no me sos el querés raro. o qué? ¿Verdad? Sos Así el como, raro. ¿me querés menos? Si me querés te echas un trago. Vos, Sí. ¿cómo así? ¿Verdad? Estoy decidiendo no tomar, ¿por qué te tengo que explicar que no voy a tomar? O tener que hacerlo, ¿verdad? Sí, sí. Pues mira, ponete de mi lado, te digo, ponete Brad Pitt, hace su comentario en una entrevista de Bradley Cooper, lo sacó del licor, donde dice que uno debe ser valiente en dejar que la emoción pase, que a veces uno la quiere cortar, como es como tenés el dolor de cabeza y siempre estás tomándote Tylenol o algo, a vos hay que dejarlo sentirlo, pasarlo y todo eso. Entonces, es el problema, aquí ni que uno se vuelve ya el raro, el no social, tal vez, no sé, menos del 2% de la mara no toma, a vos. Pero también ponete, es algo que yo he adaptado. Uno es como uno lo adapta a hacer churrascos mediodía, tener un par de cervecitas y ahí la mara que se vaya por su lado. Otra que fíjate que yo sí creo que es bien importante, así como en el foro, es no juzgar. ¿Va vos? O sea, vos puedes estar echándote aquí los tragos conmigo y que no quiero que te sientas incómodo. Completamente, ¿Va? pues. O sea, que te sientas cómodo y si normalmente, ya ponete, si vos normalmente te tomás 10 y por estar conmigo te tomás 6, tampoco te voy a estar empujando, tomate tus 10, ¿va? Pero sí te trato de hacer sentir cómodo. Pero te voy a decir qué es lo que yo he aprendido más, me he dado cuenta que mucho es pérdida de tiempo porque fíjate vos que o estás hablando cosas del pasado o estás hablando de, ¿te acordás hace 20 años? Mano, y a mí lo que me gusta es platicar cómo está tu hija, cómo seguiste de tu operación, cómo está tu esposa, cómo se siente con tus viajes, se va con vos, cómo va tu deporte, cómo va tu alimentación, o sea, todo del presente o el futuro y sueños, pero las charlas se vuelven, y lo sabemos, ¿va? Vos un ratito hablas de eso y después todo empieza a hablar y pierde uno el control. Entonces, para mí también es una experiencia. Soy nuevo en esto. Vos llevas 50, yo llevo como 100, 110 días. No me ha hecho falta. Meto un año. En un año tampoco te voy a decir que estoy satanizando el alcohol, como decir, yo no vuelvo a tomarme una, si mi hijo se está graduando y hay una champán. O sea, no lo sé, pero yo lo que quiero es Mañana que no sí sabe uno, a vos solo no sabe hoy, uno, pues. pero lo que sí sé es que es adictivo, Sí. como todo, a vos, como el cigarro, como el azúcar, es peor todavía. El Pero azúcar es peor. en ese libro que leí decía que un su cuate tenía la disciplina de tomarse una cerveza a la semana y que así lo llevaba un año. Va perfecto, pero decía, ¿qué garantiza que dentro de 2, 3 años no van a ser 2, no van a ser 3? Y eso nos pasa, vamos. O sea, yo a veces me tomaba 3 y me sentía feliz. Y ahora digo, pues Tomé 3 poquito, cervezas. sí. Ajá, y son 3 chelas, pues, es 1 litro de chela. Entonces yo lo que te digo es de que uno va perdiendo como eso. Y te voy a decir también lo que más me afectaba, vos lo dijiste. Mano, una noche de echarme los tragos me creaba ansiedad para comer más, dormía mal, me tardaba 2, 3 días a regresar mi enfoque a como estaba antes y como me dice el psicólogo, ya te empezó a estorbar más de lo que te beneficiaba. Y es como uno del return on investment, vamos. O sea, le estoy dedicando 4 horas a algo, de que de esas 4 pasé 2 bien, porque las otras tal vez ya estaba medio surumbo, para pasar 72 horas no enfocado, comiendo más, durmiendo mal. O sea, el retorno Sí. era negativo, vamos. Hay un dicho que es drinking is borrowing happiness from tomorrow. Estás prestando la felicidad de mañana. Me vos. gusta ese dicho, me gusta. Vos, y lo que decís también, ¿verdad? El azúcar. A mí me parece impresionante el rush de azúcar que obtengo cuando pruebo algo.
o sea, los peores son los Skittles, vos tienen Sí. todos los químicos que no hay que, ¿verdad? Y ahora estuve allá, ¿te acordás aquellos candy corn que eran como de Halloween? Sí. Puchica, me di cuenta que fueron mi primera adicción, creo yo, pues, ¿verdad? Ahorita que los volví a comer allá, olvídate, pues, ¿verdad? Sentís Es el increíble, rush que vamos. te brinca impresionante. A mí me gustan, pues, del biohacking que yo trato de hacer, digamos, creo que me he esquivado la bala de la diabetes de alguna manera. Mi viejo diabético, tío, ¿verdad? Abuelo, mi hermano diabético tipo 2. Yo el ayuno siento que me ha ayudado mucho, ¿verdad? El Vos haces ayunar. ayuno intermitente, me Ayuno contaste. intermitente, tengo como 11 años de hacerlo. Llevas buen tiempo. Llevo un vos. buen rato y eso me mantiene porque a veces, digamos, impulsivamente reconozco que a veces me entra a cierta hora y como que el aterrizón después del jale, Sí. ir a la casa, ese relax. Generalmente abro y me como las cosas de mi hija o algunas cosas que veo por un Como los chocolatito mal antojos. parado, ¿verdad? O algo así. Sí. Es en esa hora, ¿verdad? En la mañana me levanto, cafecito, pues tomo agua, tomo vinagre de sidra de manzana, a veces aceite de oliva en ayuno y café y me voy a la oficina, regreso y 1 a 2 de la tarde almuerzo. Entonces me echo mis 16-8. Hace poco hice 48 horas de ayuno, también me sentí bien. Para limpiar también. Pero hay veces que en ayuno, ponete, me como algo dulce y sentís ese brinco Spike, sí. impresionante. Ya te ¿verdad? pide el cuerpo al rato. Y ¿va? que mucho de lo que te jode es ese spike de insulina, pues. Sí, ¿verdad? cabal. De lo que te jode el cuerpo en el largo plazo, pues. Totalmente, totalmente. Al final dicen que uno se muere por 3 o 4 cosas, ¿verdad? Y todas son... Tienen ¿verdad? que ver con eso. Fíjate, yo empecé a leer el libro. Uno es demencia, otro es el Alzheimer, vamos, el otro es el cáncer y el otro es el corazón. Va, pero el azúcar, pues con la Tiene que ver diabetes con tiene todos. que ver con todos, ajá. Sí. Y es, mira, es adictiva, mano. Sí. Irán lo dijo. yo 8 veces tampoco más lo- adictiva que la cocaína. Imagínate. Va, Primero, vos. sí. ¿Qué decía Irán? Perdón. No, eso, que Irán decía que el azúcar era peor que el alcohol y al final hay que identificarlo. Ponete, yo sí tengo mis antojos de dulce, pero ponete sí, aunque no sea tampoco lo óptimo, pero me como una barrita dulce de Quest o lo he reemplazado, pero ya... Dark chocolate, tal vez, ¿verdad? Ajá. Por Un lo poco de menos fruta. pecas en algo no tan malo. Fruta es buena. Cabal, eso, a vos irlo. Pero también el ayuno, llevo ahorita 1 año de hacerlo, lo dejé de hacer y lo volví a tomar porque sí, ¿sabes qué me funcionó a mí? No tanto en el tema de controlar peso o grasa, sino que en 8 horas te comes 2.500 calorías y si no antes te las comías en 12, puedes comer bastante y mejor, más rico. No es comer vos. menos, ¿va? No es comer lo menos. mismo en un periodo de tiempo distinto. En una window más corta. O sea, es ajá. tus 3 comidas en ese espacio. pues. Exactamente, ¿va? Completamente. Sí. Vos, ¿a quién admiras? ¿A quién admiro en cualquier aspecto? ¿Sí? Uf, buena pregunta, vos. Vamos a ver. Te diría, el primero que se me vino es Michael Jordan, vos. Ahorita viendo The Last Dance, porque aprende uno mucho hasta de liderazgo. Que Y pilas es- la mamá. No sé Sí. si las danzas es la que sale la mamá. Sale la la- influencia que tuvo ella en la negociación que hizo. Exacto, ¿va? de Nike, esa fue la película, sí, es muy buena. Pero lo que me impresionó de Jordan es que mencionaba el precio de ser el mejor. Y te voy a ser honesto, o sea, lo admiro muchísimo, pero tal vez es un precio que yo no estoy dispuesto a pagar. No sé si vos también, porque sí le hizo daño a mucha gente, vamos, con su liderazgo de humillarlo y sentir mal, es un liderazgo que yo no voy a tomar. Sí voy a empujar hasta cierto sentido, pero no, pero sí admiro porque es el mejor atleta probablemente de todos los tiempos. Yo te diría, es el primero que se me viene a la mente. De empresario sigo es Tony Robbins y Dan Martell. Vamos. Dan Martell, ¿no lo has oído, Dan Martell? No. Mira, Dan Martell, lo que me gusta de él es que tiene el mismo enfoque que yo. Vos es un gringo, él está en tecnología y está muy enfocado en su salud, en su familia y en sus negocios. Vos. Entonces, como vi esos 3 pilares y por eso me llamó la atención. Pero tal vez el que más admiro sí es Tony Robbins. Y te voy a decir por qué. Porque lleva 48 años haciendo lo que hace. Y lo hace por la gente, no lo hace por él. O sea, él ya está desgastado, ¿va? Ya se ve cansado. La vez pasada le vi en un evento y ya como que se agarraba la mano porque medio tenía tembladera, pero no le falla a la gente, sigue. Entonces es como un Jesucristo, ¿va? O sea, él sí lo admiro porque es alguien que ha logrado mucho, pero todo lo está haciendo por dejar e impactar. Ayudando a que la gente crezca, que mejore Exacto. sus relaciones. Sí, sí. Órale. Que salir del dolor y todo, es muy bonito y se lo he recomendado a mucha mara. Yo no sé si a la gente le da miedo o no cree, pero vos
te cambia la vida. Si vos llegas, vos que crees en el mindset, te cambia 100% tu forma de pensar, vos. Órale, qué buena onda vos. ¿Algún reto que tengas de deporte? Que tengas algo que te brille ahí en el horizonte, que digas, me encantaría hacer esto. Fíjate que ahorita no tengo, yo admiro mucho, ponete algo que vos haces, que es eso de subir montañas, porque yo le tengo pánico a las alturas, ¿va vos? Entonces, ponete, sí me tiré de paracaídas, pero realmente sí es algo que quiero vencer y he visto que vos lo haces como naturalmente. Y quiero hacerlo en un momento, pero no por placer, sino porque es la mentalidad de vencer miedos. Es un miedo que quiero ir eliminando y tal vez no he estado un step, entonces en algún momento me vas a coachear con eso. Cuando querrás, vamos a Mati a echar una escaladita. Uno chiquito primero, vamos. De menos a más, cabal. Axel, tremendo escalador, ya has hecho También. una pared de 300 metros en Monterrey de 12 horas. Puchica. Habemos 6 escaladores aquí en la empresa. Ya los has influenciado. ¿Y alguno de los que empezaron con vos tenía temor a altura o...? No, la verdad que ninguno de ellos ha tenido. Yeah. He ido con gente que ha tenido temor y a medida de entender, ¿verdad? Al final el miedo es falta de información. Sí. Entonces al momento de vos entender cómo estás agarrado, qué te estás sosteniendo, matemática de los equipos que estás usando, sí. Verás, si falla esto, entonces esto te va a proteger, entonces vas bajando eso y te vas sintiendo más cómodo. Como más seguro. Todos sentimos algún miedo en algún momento, mientras más tiempo pasas, lógicamente se te va bajando un poco. Okay. Pero es algo súper natural, ¿verdad? Tener ese feeling, pues, de no tener uno el control, ¿verdad? Porque al final, sí. Pues, la gravedad ahí siempre está presente, pues. Sí, pues esa es la primera que se me ocurrió porque es más retos que, al final los retos son los que te incomodan, ¿va vos? O sea, si algo te emociona y se va a hacer fácil, no es un reto, ¿va? Completamente. Este año, digamos, el mensaje que di en el evento de Hawái, que nunca le había hablado. Me encantó, yo estaba ahí. Vos estabas ahí, vos me grabaste y me lo pasaste. Yo te grabé y te lo mandé. Me encantó la historia de las abejas y todo eso. Do the hard things, ¿verdad? Que buenísimo. Hay que hacerlo vos, ¿verdad? Salir de esa zona de confort y retarse uno. Totalmente. Qué buena onda vos. Vos, tal vez me gustaría cerrar el capítulo con que nos compartás cómo definís vos el éxito el día de hoy. Sí. Y qué le recomendás a la gente. Yo no creo que no haya nadie en el mundo que no quiera ser exitoso, ¿verdad? Entonces tal vez redefinir ese concepto de éxito para lo que vos significa hoy y cómo puedes invitar a la gente a que pueda perseguirlo y alcanzarlo. Buenísimo, y ahorita creo que es buen momento porque creo que también me va a entrar un tema de humildad. Mira, fíjate que el éxito cada quien lo define de su siguiente forma. Para mí es tener paz, amor y tranquilidad, o estar en paz. O sea, cómo uno va venciendo esas ansiedades y todo. Entonces, yo encontré el éxito, realmente el éxito lo encontré cuando entré en paz con mi esposa, ¿vamos? Porque ya tenía plata, salud tenía, ¿vamos? Pero esa parte todavía estaba. Yo creo que estar en paz es lo más importante. Y también uno se desenfoca, aquí ni pues somos humanos. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita me fui a Tony Robbins y quiera que no, a vos lo hablaba con un Shark de México que se llama Simón Cohen, que lo admiro mucho, de que cuando entras de Shark, quiera que no, se te sube un cacho a la cabeza, pero lo ves como la parte humana, no es de que ahora yo soy mejor o algo, sino hay algo que te pega, a vos y te porque hay mucha atención que te llama de muchos lados, ¿verdad? La gente te reconoce, entonces es lógico que de alguna manera vos sintas diferente. Sentís eso, y no solo eso, sino que no solo sos amado, a vos también sos odiado. Entonces a veces andás ahí en el público y no sabes si la gente te está viendo con mala cara, y es algo nuevo, es una experiencia nueva que realmente uno no ha vivido. Entonces ponete ahorita, antes de irme a Tony Robbins, sí me di cuenta, él habla mucho de las seis human needs, ¿vamos? Y uno es significance. Significance es cuando estás muy metido en vos y tu ego y está muy alto. Y yo me di cuenta que eso me había regresado. Entonces lo que le hablé a Gisela, le dije, mira, yo tengo que regresar porque yo mis primeros dos es crecimiento y love and connection. Love and connection es esto, a vos tener una buena plática, hacer amistad, conexiones y todo, y dar de regreso a la comunidad. Pero al final había perdido un poco ese norte y me di cuenta que lo tenía que cambiar. Y también Tony Robbins lo dice, cuando estás vos en significance, que es tu ego, o cuando querés muy seguras las cosas, sufrís mucho. ¿Por qué? Porque si no es a tu modo, te afecta, ¿va? Vos, si querés algo porque que te traigan la pasta y te traen la pizza, te afecta. Pero entonces en Love and Connection estás al servicio de la gente. Y yo creo que vos estás en esa posición ahorita, ¿va? Vos, cuando estamos al servicio de la gente y empezamos a ser humildes y ya decir,
mano, si alguien está así, hablándome de tal forma y todo, ponerte más a pensar en qué estará pasando él, en lugar de decir, ¿y este quién se cree? ¿Me entendés, babos? Compasión. Compasión. Entonces yo creo que a tu pregunta yo te diría es esa paz, pero siempre estar en amor y conexión al servicio de la gente. Y a mí lo que me daba miedo era esa mentalidad de que si estaba así ya no iba a crecer, porque me iba a acomodar. Y ahora ya lo vi en Tony Robbins, que al contrario te expande, pues cuando vos estás al servicio de la gente más abundancia te llega, ¿vamos? Completamente, Sí. me encanta esa respuesta, gracias vos. Y empatizo mucho con lo que decís de uno no marearse, ¿verdad? En una posición así de liderazgo. Cuando entré a la directiva de Yo me dijeron, mira, generalmente aquí muchas veces hemos visto lo peor de estos grandes líderes, ¿verdad? Sí. Y luego cuando quedé como chair me dijeron, mira, en la silla de chair sí hemos visto eso, pero tremendamente. Y creo que viene de ese tema de querer controlar, ¿verdad? Y de querer, y cuando querés controlar, tal vez buscas perfeccionismo, ¿verdad? Que al final es una cosa irrisoria que no hay que encontrar nunca. Sí. Progress trumps perfection, ¿verdad? Entonces la perfección es algo que te va a hacer sufrir mucho en la vida. Cabal. Y creo que eso me hizo chequear y decir, en un año de aquí voy a estar saliendo sin haber empujado un tema de agenda porque yo quería que quedara que yo había hecho eso, sin haberme peleado con ninguno de los directores, que de todos puedo aprender porque son personas inteligentísimas y tremendamente apasionadas. Y dejando, digamos que un buen trabajo más cerca de la visión que tenemos para el 2030, sin decir, mira, yo hice esto, ¿verdad? Claro. Y a veces la gente me dice, mira, ¿y cuál va a ser tu visión este año? ¿Y cuál es tu...? Mira, la verdad es que es dejarlo un poquito más cerca de la meta, ¿verdad? Si logro ayudar en diferentes áreas, qué bueno hacerlo, pero lo más importante es no llegar a querer forzar algo, pues. Claro. ¿verdad? Y ha de ser difícil aquí, ni porque uno, me imagino que sentís la presión de decir tengo que darle los resultados y entra uno a esa parte de significance, de decir, bueno, tengo que hacer cambios. Pero yo creo que lo has manejado muy bien, mano. O sea, yo creo que te he visto igual de humilde siempre y eso siempre es admirable, ¿va vos? Y algo que dijiste que me resonó mucho también, que lo decía mucho Warren Rustand, es ayudar a la gente a no sentirse invisible. Ajá. ¿Verdad? Especialmente a la gente que no puede hacer nada por vos. Claro. ¿Verdad? Entonces, mi hija hace poco hizo sus vacaciones ahí en una cafetería en Barista. Y vivió la experiencia de que le pusieron una queja, ¿verdad? En el libro de quejas y todo. Y le digo, mira, pensá ahora que cuando estés en un restaurante, estés sirviendo a alguien, pensá en eso, pues, en ponerte en los zapatos de esa persona, ¿verdad? Y a lo mejor ella está teniendo un mal día, pero ¿por qué uno va a chocar igual con ella, ¿verdad? Entonces, creo que es importantísimo, es súper relevante mantenerlo ahí y chequear el ego y dejarlo en la puerta todos los días, vamos. Totalmente. Y hay que tener la experiencia, vamos, porque nos van a pasar cosas nuevas y todo solo es tenerlo consciente, pero si uno no lo experimenta, así somos humanos, vamos. Eso me encanta mucho. Irán dice, soy humano, cometo errores, vamos, y al final es solo cambiarlos. Con esos errores. Pues. Exactamente. Wow. Súper agradecido, mi querido Adrián. Qué buena nota tenerte por aquí. Súper plática, me encantó, mano, ni sentí el tiempo y la verdad que... ojalá que sea una de muchas. Tenemos muchas cosas que hacer y gracias. Buena onda, vos. Pues gracias por compartir tu historia y por recordarnos que la verdadera riqueza no está solo en lo que ganamos, sino también en lo que somos capaces de crear, de compartir y de disfrutar. ¿Verdad? Resuena con esa idea de que el dinero debe servirnos y no gobernarnos. Correcto, así es. Y no se necesita tanto, Atkin, o sea, hay un monto, dicen que son $100,000, arriba de eso ya es marginal, o sea... Ya los restaurantes, ya vas, digamos, a los mejores restaurantes del mundo, vos, si vas todo millonario, ¿a qué mejor restaurante vas a ir, verdad? O sea, hay un montón de cosas que ya llega a un punto en el que cómo puedes hacer para que ese disfrute de vida sea compartiendo con tus hijos. Exactamente. ¿Verdad? Me acuerdo aquella película de Adam Sandler que adelantaba todo y que al final se adelantó todo. Y eso es un ejemplo tan claro de la vida, vos. Uno a veces ahí saca el celular y no, mira... Lo más valioso que puedo hacer por alguien es darle tu completa atención, pues, ¿verdad? Así es. Pues gracias a todos los que nos escuchan. Los invito a seguir a Adrián en Money Coach y en sus redes para seguir aprendiendo sobre su mentalidad, sobre inversiones y sobre su propósito. Esto fue Lumen Podcast, donde exploramos las historias y las ideas que iluminan el camino del liderazgo. Estamos aquí presentes. Si esto resonó con ustedes, compártanselo a alguien, mucha. La verdad que qué mejor cosa que algo que haya resonado, si le ponen send, lo comparte desde el punto donde lo estaban oyendo para que esa persona pueda oír esa idea. Así que gracias por ayudarnos a expandir este conocimiento. Y ahí los dejo, hasta la próxima.